El Consejo de Gobierno de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en su sesión ordinaria de 7 de junio de 2016, acuerda por unanimidad conceder el grado de doctor honoris causa en Ciencias a don Andrés Moya Simarro, que en su doble condición de científico experimental y pensador de la ciencia ha llevado a cabo importantes avances basados en la tecnología genómica para profundizar en la evolución de los virus, en el genoma de las bacterias y en el conocimiento de simbiosis como la que supone el microbioma humano, bajo una perspectiva evolutiva y de la biología de sistemas. Asimismo, su lúcida tarea de reflexión ilustra acerca de la significación del conocimiento biológico para la cosmovisión del ser humano y el futuro de la naturaleza, incidiendo sobre las implicaciones éticas de la acción transformadora que permiten los avances científicos. La vicerrectora de posgrado e investigación de la UIM, doña Francisca García Caballero, se servirá a conducir y acompañar a presencia de todos los claustrales aquí reunidos al excelentísimo señor candidato al grado de doctor. Tiene la palabra don César Nombelacano, rector magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y padrino de don Andrés Moya Simarro, para pronunciar la laudatio. Rector magnífico de la Universidad de Cantabria, miembros del Consejo de Gobierno, autoridades, señoras y señores. Para mí es un gran honor pronunciar
La laudatio del profesor Andrés Moya Simarro. Andrés Moya Simarro estudió simultáneamente Biología y Filosofía en la Universidad de Valencia, obteniendo sucesivamente doctorados en ambas titulaciones. Respectivamente, ambos doctorados en 1983 y en 1988, el último con premio extraordinario. Como es habitual en muchos científicos, hizo una estancia postdoctoral entre 1985 y 1986 en la Universidad de California en Davis, USA, y posteriormente ha sido profesor invitado en la Universidad de California en Irvine en los años 88 y 94. En 1986 promovió el Grupo de Genética Evolutiva del Departamento de Genética de la Universidad de Valencia, en la que es catedrático desde 1993. Fue director del citado departamento entre 1995 y 1998 y ha sido también promotor del Instituto Cabanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universidad de Valencia y su director desde su creación hasta 2010. Igualmente ha sido promotor del Centro de Astrobiología, del INTA, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y del Centro Superior de Investigación en Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno valenciano, del que fue su director en 2012. En este centro se integró en la Fundación Valenciana para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana y fue director científico Andrés Moya de la División FISABIO Salud Pública durante 2013 y hasta julio de 2014. Desde agosto de 2014 dirige dentro del FISABIO la cátedra FISABIO para el Fomento de la Investigación Biomédica, cátedra institucional de la Universidad de Valencia. Su trayectoria académica se centra, por tanto, en la docencia, la investigación y también se proyecta en las consecuencias de esta última para la salud pública. La envergadura de los frutos que ha dado su dedicación a la investigación me obliga a resumir lo más tangible de la tarea del profesor Moya, tan extensa como profunda, de gran amplitud al tiempo de notable impacto. Autor de unas 500 publicaciones, incluyendo artículos de investigación original, revisiones, capítulos de libro y libros sobre genética, evolución y filosofía de la biología. Todo ello supervisando 26 tesis doctorales y formando a numerosos científicos españoles y extranjeros. Es miembro fundador de la European Society for Evolutionary Biology, de la Sociedad Española de Virología y de la Sociedad Española de Biología Evolutiva, de la que actualmente es su presidente. Colaborado como revisor para las revistas nacionales e internacionales más importantes, destaco simplemente en Nature Science, Proceedings of the National Academy of Sciences, PLOS Biology, PLOS Genetics y bastantes más. Es editor jefe de la revista The Open Evolution Journal, editor asociado de The Open Biological Sciences Journal y The Frontiers in Synthetic Biology y Metagenomics. Una tarea así se acompaña además de una notable participación en evaluación de proyectos en España, en el resto de Europa y en Iberoamérica. Destaca igualmente su tarea de conferenciante en muchos países europeos, América del Sur, Estados Unidos y Asia. De los resultados de la investigación del doctor Moya, cabe destacar 3 facetas que engloban sus contribuciones relevantes y ampliamente citadas. En sistemas de virus, la interferencia clonal que le lleva a la validación experimental de la teoría de las cuasi-especies, una idea que se formula para explicar la evolución de los virus RNA sometidos a altas tasas de mutación, de la que se derivan importantes desarrollos para la filogenética forense en el campo de la evolución de los virus. En genómica bacteriana, dirigió la secuenciación del primer genoma llevado a cabo íntegramente en España, de donde ha derivado una amplia investigación sobre el papel de las bacterias simbiontes en la evolución eucariota, el concepto de célula mínima y sus implicaciones en biología sintética y en la simbiosis en general. Por último, en estudios metagenómicos, se ha ocupado más recientemente de la dinámica del microbioma animal y del humano, particularmente de los cambios que experimenta la microbiota tras el tratamiento antibiótico. Y a pesar de que debo seguir siendo obligadamente breve, para completar esta semblanza mencionaré que su actividad docente, ininterrumpida desde 1985, incluye textos de genética de poblaciones y de evolución que se siguen regularmente en diferentes universidades. Que su proyección en el sistema productivo resulta relevante con la promoción de una empresa y el registro de más de media docena de patentes y, como no, que ha recibido importantes premios.
Premio México de Investigación Científica y Técnica el año pasado, Premio Fundación Lilly en Investigación Biomédica Preclínica en 2013, Premio Nacional de Genética en 2012, Diploma del Presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia por la excelencia en la investigación biomédica en 2010 y Premio Diario Médico en 2006. Lo anteriormente expuesto justificaría el que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo reconociera a don Andrés Moya Simarro como doctor honoris causa, pues es una primera figura en el panorama científico español. Pero en esta universidad también nos importa identificar personas del mundo académico e investigador en las que concurren circunstancias excepcionales. Es el caso de Andrés Moya, que a su condición de científico une la de pensador que reflexiona de forma abarcadora sobre la significación actual de las ciencias de la vida. Más que pensador de la ciencia, Moya se revela como un pensador desde la ciencia, capaz de levantar una obra que desde la interpretación darwiniana de la naturaleza, incluida la naturaleza humana, nos pueda servir como una verdadera ciencia hermenéutica. La obra de pensamiento de Andrés Moya se encuentra en pleno desarrollo y nos abre a preguntas fundamentales que se derivan del avance de las ciencias de la vida. Materializada en 3 libros capitales, con los títulos Pensar desde la ciencia, El futuro de la naturaleza humana y el más reciente Biología y espíritu, Moya acomete la tarea de repensar a la luz del pensamiento evolucionista para acercarse a la verdad en la comprensión de la realidad del hombre. Precisamente desde ese supuesto, Moya cree superado lo que para algunos fue mucho tiempo el antagonismo entre las dos culturas en expresión de Snow, es decir, entre el cientificismo, solo materia, y el humanismo, solo espíritu, buscando un terreno fértil para sembrar la reflexión sobre la ciencia y el futuro del ser humano, del hombre que se atreve a conocer, pero también a intervenir, transformando la realidad, transformando la naturaleza. Si desde Kant quedó claro que penetrar en la quinta esencia de la realidad es una tarea imposible para la ciencia, más bien la tarea científica desemboca en utilizar algunos modelos que permitan manejar la realidad de forma coherente. En cualquier caso, podemos decir que la ciencia avanza a base de demostraciones que remueven y superan los paradigmas establecidos, conformando otros nuevos. Quizá hoy vivimos con mayor intensidad esos procesos de remoción o superación de paradigmas y lo que está claro es que la ciencia ha triunfado, entre otras cosas, por su poder para hacer posible la transformación de la realidad. En ese triunfo estamos no solo porque la capacidad del hombre de profundizar se ensancha y agranda, sino porque cada vez confiamos más en el empleo de la técnica que se deriva del conocimiento científico. En palabras de Fernández Rañada, la ciencia es tan poderosa porque ha sabido extraer su fuerza de los límites humanos. Nadie duda hoy de este poder, aunque sepamos de la necesidad de encauzarlo dentro de un marco de referencias éticas porque su utilización correcta no está garantizada. Partiendo de la singularidad del ser humano, como el único ser vivo capaz de reconstruir su propia historia evolutiva, Moya está convencido de que ese pensamiento en el que la ciencia reinterpreta la realidad nos puede ayudar en la pregunta sobre el significado de nuestra existencia. Aludir a la cuestión del significado utilizando el término como equivalente al de sentido resulta muy serio, porque durante mucho tiempo se ha venido planteando que la ciencia nos desvela y nos seguirá desvelando el cómo, no el por qué ni el para qué radical de lo que existe. Abierto a indagar como quepa hacerlo en la cuestión del sentido, aunque a veces no deje de señalar la forma de evitar la pregunta, nuestro nuevo doctor realiza un planteamiento ciertamente ambicioso. Tanto que Diego Bermejo sitúa a Andrés Moya entre los cientistas no nihilistas que quieren creer que el mundo es inteligible y que no quieren narrar la evolución como la historia interminable en la que no cuente la suerte del animal humano. Con la formulación de la teoría evolutiva, Darwin hace más de siglo y medio, por parte de Darwin hace más de siglo y medio, se removían algunos de los fundamentos de la visión del ser humano sobre sí mismo, de la propia cosmovisión en la que cada uno aspiramos a instalarnos. Al quedar claro que el ser humano es parte de ese devenir evolutivo, con la explicación natural que mejor da cuenta de los hechos observables, muchos pensaron que no queda otro camino que encajar nuestra existencia en un mundo sin propósito, en el que todo emerge por azar y se establece en virtud de un proceso selectivo en función de las condiciones de entorno. De ahí que con la confirmación de las ideas científicas evolutivas, como aconteció a través del desarrollo
posteriormente a Darwin, de la genética mendeliana y más posteriormente de la biología molecular, se acentuara para muchos los planteamientos en esta línea, la de la imposibilidad de encontrar sentido a la vida humana. Y es que ante la formulación categórica de que la selección natural es la fuerza creadora de un mundo sin propósito, algunos de los darwinistas que se sitúan en lo que se ha llamado monismo evolutivo consideran que sólo cabe una interpretación que se atenga a la honradez intelectual exigible. Esa interpretación, así la formulan algunos de manera categórica, por ejemplo, de que el mundo es fruto del azar, como ya discurrió Monod, que el hombre está solo en un mundo sin propósito, aunque le resulte liberador descubrir su soledad en este mundo, formulación de Juan Luis Arzuaga, o con la pretendidamente definitiva tesis nihilista pesimista de Dawkins, que concluye que el hombre está sometido por completo a un determinismo controlado por replicadores ciegos como el gen egoísta. Propuestas como las enunciadas pueden suponer la elevación del azar y la selección natural a categorías metafísicas que acabarían imponiendo su dictamen a un ser humano que solo puede resignarse a ser una entidad pasiva frente a esos replicadores. De acuerdo con esta visión, no es de extrañar que algunos formulen al azar y la selección no solo como la fuerza creadora que pudiera explicar todo el conjunto de fenómenos biológicos, sino como han ido algunos mucho más allá, también de los que de ahí se derivan lo sociológico, lo económico, etc. Pues bien, Moya se atreve con resolución de alto valor intelectual y sin dejar de ser fiel a una concepción de la vida humana a la luz de la evolución, a profundizar de muchas maneras en la búsqueda de sentido, afirmando que indefectiblemente estamos abocados por la naturaleza de nuestra inteligencia a pensar en el sentido de la vida. Todo ello a pesar de plantear que esta pregunta debe con frecuencia puede ser apartada, obviada o abordada desde otros supuestos, porque Moya afirma también su convencimiento del valor de la filosofía, el arte, la poesía o la música para captar la esencia de las cosas, para penetrar en su verdad. Todo esto le ha valido el calificativo de biólogo melancólico no nihilista de los que quieren creer que el mundo es inteligible, bueno y bello a pesar de evidencias en contra. Es una formulación que ha hecho el propio Bermejo, que nos situaría a Moya más que como un pensador triste, como un pensador trascendente, muy centrado en el significado de todos los hallazgos de la ciencia biológica en estos momentos. Y efectivamente, la reflexión en la que se empeña Andrés Moya, fiel desde luego al pensamiento evolutivo, se abre de forma sugerente a todo lo que es la actividad intelectual del ser humano. El pensamiento de Moya es tremendamente honrado porque su reflexión desde la ciencia no abandona los postulados para seguir indagando, no prescinde del conjunto de los hechos, no obvia lo que de verdad puede haber en otros, aunque estos partan de otros supuestos, incluso de otras cosmovisiones. De ahí que en su libro reciente Biología y Espíritu dialogue lúcidamente con dos científicos como Teilhard de Chardin o Dobzhansky, con el paleontólogo y teólogo Teilhard de Chardin, para calibrar cómo sus intuiciones desde la propia teología se pueden llegar a conciliar con la complejidad creciente como el desarrollo de la conciencia, que es lo específico del ser humano, cómo todo eso puede ser la expresión máxima de esa complejidad. Igual de sugerente resulta la constatación que Moya hace del biólogo evolucionista Theodosius Dobzhansky, fallecido en 1975, uno de los tres padres de la síntesis neodarwinista, que se declaró creyente cristiano, convencido de que el ser humano necesita fe y esperanza para dar sentido a su existencia. Incide Moya precisamente en la simpatía de Dobzhansky por los defensores del vitalismo, idea que hubo de ser desechada cuando avanzó la comprensión del ser vivo en función de la naturaleza físico-química de sus componentes, pero que nos dejó también claro que los seres vivos están dotados de un telos interno, es decir, de un proyecto, a diferencia de otros artefactos construidos por el hombre. Para Ayala, las explicaciones teleológicas constituyen la distinción fundamental entre la racionalidad física y la racionalidad biológica. Para terminar con esta semblanza, que recoge los sobrados méritos del doctor Andrés Moya, tengo que aludir a su reflexión sobre la acción humana basada en el conocimiento científico y la forma en que puede repercutir en el futuro de la naturaleza y de la naturaleza humana en especial. Me parece fundamental esta reflexión sobre la posible acción humana porque sus repercusiones morales han situado a la bioética en el centro del debate.
La ciencia biológica actual está transida de reduccionismo, lo que significa que podemos actuar sobre componentes individuales, como uno o varios genes, en el tubo de ensayo o directamente en las células, a tiempo que analizar las consecuencias de su modificación. Además, como muy bien señala Moya, el ser humano se revela como interventor compulsivo que puede actuar racionalmente modificando, que eso es lo que significa intervenir, modificando la naturaleza. La pregunta entonces es si sabemos hacia dónde vamos. Moya plantea que una forma de obviar el nihilismo, de sabernos producto de la evolución, de constatar que podríamos no estar en este mundo, formula Moya una decidida propuesta por lo que llama poner el futuro en nuestras manos. Pero esto no significa legitimar cualquier intervención. Moya se aparta de propuestas como la de Sloterdijk, que apunta a la modificación biotécnica de la naturaleza humana, textualmente para acabar con el embrutecimiento de la especie, como si eso pudiera ser viable. Y también se aporta Moya de la valoración de Wilson de alterar incluso las emociones y el impulso creativo que componen el núcleo mismo de la naturaleza humana. Siguiendo a Castrodeza, Moya, aun desde una visión del ser humano bajo la perspectiva evolutiva, monista evolutiva, formula una crítica severa a la apuesta por lo que llama una ciencia fáustica, que plantea esa ciencia fáustica como válida cualquier intervención biotécnica sobre el ser humano para superar los límites sin importarle vender su alma al diablo. Son planteamientos fáusticos que proponen modificar la naturaleza humana en busca de logros portentosos, aunque la aventura no tenga otros controles que el vamos a ver qué pasa. En definitiva, más allá de la radicalidad del planteamiento, yo tengo para mí que muchas de estas formulaciones están basadas en hipótesis que no se confirmarán. Una cosa es plantear la modificación genética dirigida que la biotecnología hace posible para beneficio de la salud y el bienestar de los seres humanos y otra que el sistema biológico admita modificaciones de conjunto en la línea de cambiar la naturaleza humana en su totalidad. Moya postula el camino más equilibrado y razonable de una ciencia prometeica, el de proseguir avanzando en el conocimiento, profundizando en el análisis racional para entender lo que nos queda por saber de la fenomenología biológica y así poder optar de verdad a ese poner el futuro en nuestras manos. Algo, añado yo, que debe basarse en una consideración del hombre en su perspectiva moral que ilumine con claridad la cuestión de la dignidad humana dentro de una actitud responsable, un cuidado aristotélico de la naturaleza como un mandato que se confiere a nuestra especie. La indagación filosófica de quien hoy proponemos como doctor honoris causa de esta universidad está llamada a seguir ilustrando sobre una cuestión central, la situación del hombre consciente de que forma parte del devenir evolutivo. En una visión global, sabedores de que en muchos momentos de la historia las intuiciones humanas nos han acercado a la verdad, me resulta sugerente señalar que el filósofo alemán von Herder, que vivió con anterioridad a Darwin y su libro del origen de las especies, habló del hombre como primer liberado de la creación. Como señala Gabriela Mengual, si somos resultado de un proceso natural, un devenir evolutivo gobernado por unas leyes naturales, eso es solo un punto de partida que no obliga a renunciar a la tensión característica de lo humano. El filósofo Holmes Rolston lo ha expresado también de una forma muy sugestiva. La dignidad, herencia y patrimonio constituyen un potencial que debe actualizarse generación tras generación. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha aprobado investir al doctor Andrés Moya como doctor honoris causa. Como rector y como padrino, me complace proceder a dicha investidura. He dicho. Se va a proceder a tomar promesa a don Andrés Moya Simarro, candidato al grado de doctor. Nos ponemos en pie. Acercaos para prestar con la más plena conciencia la promesa que os voy a tomar en nombre de esta Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Prometéis solemnemente por vuestra conciencia y honor
defender y respetar todos los derechos, privilegios y honores de esta Universidad Internacional Menéndez Pelayo, así como favorecerla y ayudarla cuantas veces se os lo demande. Así lo prometo. Se va a proceder a la solemne colación del título de doctor honoris causa al señor don Andrés Moya Simarro. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo, a propuesta de su Consejo de Gobierno y en reconocimiento de vuestros relevantes méritos, os ha nombrado doctor honoris causa. Como testimonio de esa dignidad y en virtud de la autoridad que como rector me está conferida, os entrego el título doctoral. Además, os impongo el birrete laureado, símbolo de tan alto honor. Llevadlo sobre vuestra cabeza como corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid ahora los restantes atributos de ese nombramiento y distinción, a saber, el libro de la ciencia que es preciso cultivéis y difundáis y que os ha de servir como aviso de que por grandes que vuestros talentos sean, siempre deberéis manifestar reverencia, respeto y consideración a quienes fueron vuestros maestros. El anillo que en los pasados tiempos se entregaba en esta solemne ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y arbitrajes de vuestra ciencia y profesión. Pónselo. No entra muy bien. Los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos y signo de vuestra dignidad. Y finalmente, la medalla de doctor. Esta la impongo yo. Doctor don Andrés Moya Simarro, te admito e incorporo al claustro de doctores de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Porque os habéis incorporado a esta universidad, recibid ahora en nombre del claustro el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Tiene la palabra el señor don Andrés Moya Simarro para dictar la conferencia de clausura titulada Evolución y Progreso, que representa su ingreso en este claustro. Excelentísimo y magnífico señor rector de la UIM, excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Cantabria, claustro de la UIM, señoras y señores, amigos y familia. Cuando relatamos la cronología de la vida desde su origen, hace unos 3.500 millones de años, hasta la actualidad, normalmente indicamos, atendiendo al registro fósil y a otro tipo de evidencias empíricas, en qué momento tuvo lugar la aparición de grandes acontecimientos evolutivos, algo que solemos asociar a incrementos en la complejidad biológica. No se trata de que especies existentes menos complejas se extingan en tales momentos, sino que en ellos se registra la aparición de otras nuevas que, en diferentes lugares del árbol de la vida, parecen incrementar su complejidad con respecto a las que ya existen. Aunque esas nuevas especies suponen puntos de inflexión importantes con respecto a sus antecesoras por las novedades evolutivas que exhiben, no debemos dejarnos impresionar por esa circunstancia, ya que representan probablemente sucesos muy poco frecuentes. El resto de especies también siguen evolucionando. Si nos acogemos a la explicación darwiniana basada en la adaptación, lo que en realidad ocurre es que tanto unas como otras se están ajustando continuamente a sus ambientes respectivos por medio de la selección natural.
Los cambios evolutivos que están experimentando tanto las especies antiguas como las que han aparecido con importantes novedades permiten sus respectivos ajustes al medio y, en principio, no tenemos garantía alguna de que las más recientes tengan más capacidad de permanencia en el tiempo que sus predecesoras. Buena parte de la historia reciente de la biología evolutiva está relacionada, no obstante, con la demostración de la evolucionabilidad de las especies, a saber, la capacidad relativa de algunas de ellas, digamos que las más recientes, de hacer más efectivos los cambios evolutivos beneficiosos que otras, digamos que las más antiguas. La adaptación y la evolucionabilidad nos sitúan en el espacio de los fenotipos y su funcionalidad, y como puede entenderse, por la primera no podemos concluir que unas especies sean mejores evolutivamente que otras, pues simplemente cada una se ajusta a su ambiente, mientras que por la segunda cabría admitir esa posibilidad, pues esos ajustes funcionan más rápidos o más eficientemente en unas que en otras. Estas consideraciones en torno a la respuesta evolutiva de las especies en el espacio de los fenotipos parecen dar una explicación al árbol de la vida y su diversificación permanente, pero en realidad todavía queda algo pendiente cuya explicación se nos resiste a pesar de su aparente obviedad, a saber, el incremento de la complejidad orgánica a lo largo del tiempo evolutivo. Ese incremento no es sustitutivo, pues no asistimos al reemplazamiento de las especies más antiguas y simples por otras más recientes y complejas. No existe tal escala de la naturaleza y siglos nos ha llevado a demostrar su inexistencia. Lo que en realidad ocurre es que las especies ancestrales persisten y evolucionan y, como comentaba antes, en algunos puntos del árbol evolutivo aparecen otras, de tiempo en tiempo, portadoras de novedades fundamentales, transiciones evolutivas, que las cualifican como más complejas. Aunque resulta difícil su verificación, formulemos la siguiente predicción. La complejidad orgánica media de la biodiversidad crece con el tiempo evolutivo. No podemos hacer caso omiso al hecho de que la evolución biológica se debate o es un compromiso entre la contingencia y la necesidad. Si, por ejemplo, probables contingencias como las grandes extinciones han mermado la biodiversidad del planeta y, por tanto, la complejidad orgánica media adquirida hasta el momento de su inicio, también es cierto que aquí y allá en la historia evolutiva de la vida aparecen nuevas propiedades que podemos catalogar como complejas. Por ejemplo, la célula eucariótica, la multicelularidad, la división del trabajo fisiológico, el metabolismo aeróbico, la reproducción sexual, la homeotermia, la eusocialidad, el lenguaje, etc. Estas propiedades, en las especies donde aparecen, podrían contribuir al incremento promedio de la complejidad orgánica, pero no se puede escapar, obviamente, que aquí nos enfrentamos a dos grandes cuestiones que pueden hacer totalmente incontrastable la predicción formulada, a saber, ¿qué entendemos, en primer lugar, por complejidad orgánica y cómo la medimos? Y, en segundo lugar, ¿cómo podemos diseccionar la historia evolutiva para determinar los valores promedio de la citada complejidad y confirmar que, en efecto, la complejidad orgánica crece con el tiempo? Tampoco se nos puede escapar que una de las cuestiones de fondo que permea la literatura sobre la evolución biológica desde que Darwin formulara su teoría de la evolución por selección natural es la de la existencia de progreso biológico. Darwin veía progreso en la evolución, lo mismo que Julian Huxley. Según este, los organismos evolucionan adquiriendo progresivamente una mayor capacidad de control e independencia del ambiente. Durante la década de los 80 y primera mitad de los 90 del siglo pasado, se desarrolla una amplia reflexión en torno al progreso evolutivo. Particularmente conocido es el debate entre Dawkins, que considera que el progreso evolutivo es inevitable, y Gould, que para quien el progreso es un concepto antropocéntrico que debe ser obviado. Como conclusión, no obstante, y con las matizaciones conceptuales apropiadas, especialmente cuando se debate conjuntamente con físicos y filósofos, es que cierto tipo de progreso existe en el universo en general y en la evolución biológica en particular. ¿En qué consiste, pues, el progreso evolutivo? Una definición muy aquilatada sería la siguiente. El progreso evolutivo es simplemente cambio direccional que incorpora mejora. Otra línea de investigación en torno a la complejidad biológica procede de la aplicación de la teoría de la información y la entropía a los sistemas biológicos. Se cuenta con antecedentes conceptuales relevantes que han sido muy instrumentales en la era de la genómica. De particular relevancia ha sido el recurso a diferentes conceptos operativos de complejidad genómica y su aplicación al análisis evolutivo de poblaciones de organismos digitales, observándose que su complejidad se incrementa con el tiempo. Diversidad, complejidad y progreso genómicos.
Maxi y Brandon, en 2010, formulan lo que ellos denominan la primera ley de la biología, a saber, la tendencia de cualquier sistema evolutivo a incrementar la diversidad y la complejidad. Además de la adaptación darwiniana producto de la selección natural, estos autores identifican que la tendencia natural por defecto de todo ente biológico con reproducción y herencia genética son el incremento de la diversidad y el de complejidad. Su propuesta es importante en la medida en que recoge que esta es la tendencia natural de los entes vivos, un equivalente al movimiento uniforme de los cuerpos físicos, cuyos incrementos pueden verse por la acción de fuerzas tales como la selección natural y o la deriva genética anulados, frenados o incluso acelerados. Reconocen los autores, no obstante, que su propuesta es mayoritariamente conceptual y que no es fácil mostrar evidencias empíricas que den cuenta de las citadas tendencias, máxime cuando de lo que estamos hablando son de cambios susceptibles de ser medidos en grandes periodos de tiempo. La medida de la diversidad no es difícil. Cualquier ente biológico, población, con reproducción y herencia incrementará su diversidad, varianza, en ausencia de cualquier otra fuerza. Pero la medición de complejidad es algo más complicada. Su propuesta es muy original y contracorriente. Solemos asociar complejidad con función. Los autores la denominan complejidad coloquial, de tal manera que los organismos más complejos son aquellos que llevan a cabo mayor número de funciones. Estos autores, por el contrario, se atreven con una formulación más elemental de complejidad, la denominan complejidad pura, simplemente recurriendo al recuento de sus partes. Así, un organismo es más complejo que otro si tiene un número mayor de partes, y entre dos que tengan el mismo número, será más complejo aquel que tenga más partes diferenciadas. Maxi y Brandon reconocen que el mayor problema de su formulación de complejidad pura radica en cómo poder llevar a cabo el análisis comparativo adecuado para así poder contrastar su tendencia creciente. Así, por ejemplo, ¿cómo podemos contar las partes de una bacteria frente a las de un organismo eucariótico pluricelular para llegar a la conclusión de que el primero es menos complejo que el segundo? Como siempre ocurre con el tema de la complejidad biológica, dos elementos son esenciales para poder comprobar la hipótesis de complejidad creciente, una definición operativa y una medida. En esta línea va el trabajo de Adami y colaboradores, quienes en torno al año 2000 formularon, por un lado, una definición de complejidad genómica de carácter poblacional a la que denominaron complejidad física y, por otro, una forma de medirla en poblaciones de secuencias nucleotídicas. Tanto la definición como la medida la aplicaron a la dinámica evolutiva in silico de organismos digitales, programas. Sus resultados fueron espectaculares. La entropía media con fluctuaciones disminuye con el tiempo, mientras que la eficacia y la complejidad funcional aumentan. Este trabajo es importante por el recurso que se hace del genoma como entidad que, interaccionando con el medio, va incrementando su complejidad. Conviene enfatizar que el genoma se convierte, en cierto modo, no solo en un buen registro de la historia de la vida, sino también en una entidad que incorpora en su estructura al ambiente con el que interacciona. Vale la pena recordar que alrededor del 2000 la genómica no estaba todavía bien establecida. El primer genoma celular se secuenció en 1995 y el número de genomas disponibles era limitado, y limitada era también la capacidad para hacer evolución experimental y determinar genomas completos de los organismos bajo experimentación. Así, Adami y colaboradores formularon un concepto y una medida de complejidad genómica en poblaciones que aplicaron a organismos digitales, pero no a genomas reales. Por otro lado, su concepto de complejidad es funcional, al menos tal y como lo aplican a las dinámicas in silico, donde la fuerza determinante es la selección natural de las variantes ventajosas. Maxi y Brandon, por contra, recurren a un concepto no funcional de complejidad. Finalmente, tenemos la observación de Adami y colaboradores de la disminución de la entropía. Si seguimos a Maxi y Brandon y consideramos que la entropía es una medida de la diversidad, los resultados de aquellos apuntan a que sus experimentos in silico, fuerzas como la selección son determinantes en su disminución. La cuestión es, no obstante, si la entropía no debiera ser un componente que se incrementara con la complejidad de los organismos, pues no está claro que su modelo de evolución digital reproduzca adecuadamente la dinámica evolutiva de entes vivos bajo reproducción y herencia con complejidad genómica creciente.
Con disponibilidad de genomas ya secuenciados, Lynch y Connery reportan en 2003 un importante hallazgo, el incremento de la complejidad de los genomas desde los procariotas a los eucariotas multicelulares, pasando por los unicelulares. La explicación que ofrecen no es menos importante. Este incremento se produce porque la selección natural es muy eficiente discriminando y eliminando variantes en aquellas especies que tienen un tamaño poblacional efectivo muy alto, los procariotas unicelulares, y menor en aquellos donde este tamaño es menor y la selección natural no tiene tanta capacidad discriminatoria. Precisamente es esta circunstancia la que permite que los genomas incrementen su tamaño y sean el sustrato secundario para la evolución de la complejidad fenotípica que observamos en ellos. Aquí ya no estamos en estudios in silico y la explicación que se ofrece para el incremento de la complejidad fenotípica funcional es la del incremento concomitante del tamaño del genoma en aquellas especies con tamaños efectivos poblacionales más pequeños. La complejidad que un genoma puede ganar, que puede tener un efecto sobre la complejidad funcional del fenotipo, está limitada por la capacidad de la selección para discriminar entre variantes, capacidad que es diferente según los tamaños poblacionales. No obstante, cabe plantearse la cuestión de por qué iba a ser más efectivo para el incremento de la complejidad orgánica el aumento del tamaño del genoma que su decremento bajo condiciones de alta deriva genética. La propia consideración de Lynch de la relevancia de fuerzas no adaptativas y la imposición de una fuerte direccionalidad en la evolución de la complejidad refuerzan la necesidad de recurrir al genoma y a una definición de complejidad basada en él, pero de carácter no funcional. Medidas de entropía e información en los genomas. Tanto Adami como más recientemente Kunin utilizan una aproximación poblacional a las medidas de entropía e información de los genomas, pero además lo hacen insistiendo en que la ganancia en información con respecto a secuencias aleatorias, con entropía máxima, se debe bien a la acción de la selección natural sobre las mismas en un ambiente determinado o bien a la adquisición de significado. Es decir, se trata de secuencias que se traducen o que tienen un efecto o una función en fenotipos viables. Lo que subyace a ambas aproximaciones es un sesgo seleccionista, sesgo que deberíamos minimizar si consideramos la fragilidad de las hipótesis adaptativas, cuando, de acuerdo con Lynch, estamos hablando del origen y de la evolución de la complejidad de los organismos, sobre todo el árbol de la vida. Fue Cuvier, padre de la anatomía comparada, quien primero formulara a principios del siglo XIX la ley de la subordinación de los caracteres, al afirmar que para la clasificación de los organismos los caracteres más relevantes son aquellos que están menos afectados por la adaptación a las condiciones de vida. En términos actuales, diríamos que los caracteres más relevantes en el análisis filogenético son los más neutros ante la selección natural. Aplicado al estudio de la complejidad de los genomas y su evolución, sugiero que deberíamos formular medidas sobre los genomas lo menos sesgadas posibles por la selección y o la función. Otro carácter relevante que se debe tener en consideración es obviar el contexto poblacional que tanto Adami como Kunin utilizan para la obtención de sus respectivas medidas de complejidad genómica, formulando entonces alguna medida de complejidad directamente sobre cada genoma. En otras palabras, no estaríamos hablando de la entropía o la información de una población, sino de cada genoma en ella, siendo el de la población o cualquier otro conjunto el promedio de sus respectivos genomas. ¿Es predecible la evolución biológica? Es amplia la literatura en torno a la evolución experimental, fundamentalmente con microorganismos, y la exploración de las trayectorias de las poblaciones en paisajes adaptativos más o menos rugosos. Tanto las investigaciones teóricas como experimentales, a partir del seminal concepto de Wright hace 80 años del paisaje adaptativo, tienen limitaciones para poder responder a la cuestión de una eventual teoría predictiva de la evolución. Hay tres asuntos que hacen difícil dar una respuesta en un sentido u otro, a saber, a. El espacio de genotipos es prácticamente infinito. B. Es muy complicado conocer y o generalizar la naturaleza de la función de mapa entre genotipo y fenotipo, que obviamente es una relación de muchos a uno. Y C. Buena parte de la investigación llevada a cabo se centra en la topografía o el proceso adaptativo, es decir, está basado en la función de los genes y sus efectos sobre la eficacia biológica. Incluso trabajando con entes biológicos sencillos, virus o bacterias, o con funciones biológicas no complejas donde se puedan evaluar computacional y experimentalmente todos los posibles genotipos y determinar sus fenotipos y la eficacia correspondiente, nos solemos encontrar con limitaciones a la hora de poder poder formular predicciones evolutivas, tanto a corto como a largo plazo.
Desde una aproximación totalmente distinta, que recurre a una teoría bien desarrollada en lógica y computación, aprovechando los teoremas de incompletitud de Gödel, el matemático aplicado Troy Day, en 2012, formula las condiciones para que una teoría evolutiva pueda ser predictiva. En primer lugar, la evolución debe proceder en el espacio de genotipos que cambian con el tiempo, poblaciones de genotipos o genomas que pueden ser tratados digitalmente y de los que se puede determinar su número de Gödel respectivamente. Y en segundo lugar, atendiendo al tamaño de los genomas, la consideración importante sobre las casi infinitas variantes que pueden existir desde los más pequeños hasta obviamente los más grandes. La cuestión de la infinitud o no del espacio genotípico es muy relevante y con consecuencias importantes para la propia comprensión de la evolución. En efecto, aunque los modelos finitos permitan la formulación de condiciones de estabilidad de las poblaciones, no dan cuenta de su dinámica cambiante con el tiempo. La evolución la podemos teorizar bajo dos modelos distintos: cerrados, número finito de estados, y abierto, número infinito. Así, si las poblaciones de genomas, sus estados posibles son infinitos, la exploración por parte del proceso evolutivo puede dejar estados sin visitar. Day demuestra en ese caso que la única forma de que la evolución sea predecible, así como qué estados pueden o no ser visitados en un momento determinado con respecto a uno anterior, tiene lugar desde el supuesto de que sea progresiva. Por otro lado, indica que la evolución es progresiva si existe alguna característica o parámetro cuantificable de la población que crece con el tiempo evolutivo. De ese parámetro poco dice, y siempre nos puede quedar la duda, en caso de no encontrarlo, de si la evolución es o no progresiva. Hasta aquí he tenido oportunidad de formular la problemática que existe alrededor del concepto de progreso en biología, dejando constancia de que podría llegarse a un cierto consenso en torno a su existencia. Pero llegados a este punto nos debemos emplazar más allá de la necesaria reflexión filosófica y dar con el posible hallazgo de un parámetro genómico más o menos complejo que crece con el tiempo y que justificaría que la evolución es progresiva y, por lo tanto, que es predecible. No tiene por qué ser un parámetro asociado a propiedad biológica alguna. Es más, ese parámetro puede ser el reflejo de muchos factores, incluidos los ambientales, que actúan sobre los organismos a lo largo de la evolución. Posibles parámetros indicadores de progreso que se han planteado hasta el momento y que según casos parece que aumentan con el tiempo, como por ejemplo el tamaño del cuerpo, la eficacia libre o la entropía de las poblaciones, tiene el problema de ser o estar basados en mediciones retrospectivas, además de suponer relaciones de muchos a uno con respecto a la eficacia o función de los organismos o poblaciones correspondientes. El parámetro que andamos buscando debiera ser prospectivo y lo más próximo a una relación uno a uno o, cuanto menos, que cada organismo tuviera su valor asociado y que el promedio de la población, especie o momento temporal de la biodiversidad a escala geológica fuera el promedio del valor para todos los individuos que componen esa población, esa especie o ese corte temporal en la dinámica de la biodiversidad a lo largo de escalas geológicas de tiempo. Conclusión, hipótesis general y proyecto. Si nos situamos exclusivamente en el ámbito de la vida, podemos confirmar, sin ningún género de dudas, la existencia de un conflicto entre los papeles relativos de la contingencia y la necesidad en la evolución de la misma. Cierta tradición reciente, de manos de destacados biólogos evolutivos, nos quiere dar a entender que la contingencia marca la dinámica de la vida de forma tal que la hace impredecible. Pero, ¿es esto cierto? Aunque solo sea de forma intuitiva, se percibe con cierta claridad que en la evolución del árbol de la vida, la aparición en el tiempo de propiedades o entes biológicos progresivamente más complejos. Ellos parecen dar soporte, por la misma secuencia temporal en que han ido apareciendo en diferentes ramas del árbol de la vida, del árbol evolutivo, a una especie de necesidad escrita en la materia viva. Obviamente no se nos escapa la relación que esto tiene con la idea de progreso biológico. Formulo, pues, la siguiente hipótesis general. Si existe un parámetro genómico que crece en diversidad y complejidad con el tiempo evolutivo y con independencia de las escalas donde se mida, y logramos dar con él, dispondremos entonces de evidencia de la existencia de progreso biológico y, por lo tanto, estaremos en condiciones de afirmar que es posible una teoría predictiva de la evolución. De hecho, solo desde la evidencia de evolución progresiva es predecible la evolución. Soy consciente del alcance filosófico y para el pensamiento en general de lo que aquí les acabo de presentar, pero esto es tema para la siguiente lección. Muchas gracias.
Tiene la palabra don Álvaro Gutiérrez Berlinches, secretario general de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para dar lectura de la memoria provisional del curso académico 2016, así como del acta de concesión del 30º Premio Internacional Menéndez Pelayo. Muchas gracias. Con la venia, señor rector. Estimadas autoridades, académicos, personal de la universidad y cuantos nos acompañáis hoy, antes de dar lectura del fallo del jurado de la 30ª edición del Premio Internacional Menéndez Pelayo, me corresponde ofrecer un balance provisional pendiente de una cuantificación definitiva de las actividades académicas y culturales que ahora clausuramos, desarrolladas durante el verano de 2016 en la ciudad de Santander. En la península de la Magdalena se han celebrado 158 cursos avanzados, entre cursos magistrales, talleres, seminarios, escuelas o encuentros, de todas las temáticas, pues han abarcado la práctica totalidad de las disciplinas y áreas de conocimiento universitarias. Con el estímulo constante del rector y el esfuerzo de todo el personal para anticipar y ampliar su difusión, hemos logrado un año más incrementar el número de alumnos matriculados en estos cursos, hasta superar la cifra de 6.000, a los que habría que añadir otros 1.500 oyentes, asistentes a congresos y otras actividades académicas abiertas. En el campus de Las Llamas, centrado en las actividades académicas relacionadas con la enseñanza del español y la formación del profesorado, se han celebrado un total de 66 cursos, a los que han asistido unos 1.600 alumnos de 48 nacionalidades diferentes. Para participar en nuestras actividades, se recibieron cerca de 3.000 solicitudes de becas, de las que se han otorgado un total de 907 a estudiantes universitarios de toda la geografía española, con cargo a la partida que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte consigna en los presupuestos de la universidad para esta finalidad y que en el ejercicio actual ascendió a 440.000 euros. En resumen, durante el verano de 2016, esta universidad ha impartido en la ciudad de Santander más de 200 cursos, en los que han participado cerca de 12.500 personas, sumando unos 2.500 ponentes y conferenciantes, 7.500 alumnos matriculados, unos 1.000 alumnos que han participado en el programa de inmersión aquí en Santander y otros 1.500 invitados y asistentes a congresos y otras actividades, como antes decía. Junto al ambicioso programa académico que he esbozado, la universidad ha desarrollado cerca de 70 actividades culturales, consistentes en sesiones literarias, conciertos, representaciones teatrales, veladas poéticas, ciclos de cine y exposiciones. El número estimado de asistentes a estas actividades ronda los 23.500, y entre ellas destacan, en cuanto al número de participantes, las artes escénicas, las sesiones literarias y los conciertos de música antigua. Y aunque ahora nos ocupe la clausura de las actividades del verano de 2016, el ambicioso proyecto que supone esta universidad queda empequeñecido si no se repara en la trascendencia de las actividades académicas que desarrollan sus 10 sedes durante todo el año, del programa de inmersión en lengua inglesa por el que pasan 15.000 alumnos anualmente, o de la importancia creciente de los estudios de posgrado de esta universidad, que suponen cerca de 40 programas distintos entre másteres oficiales, no oficiales y el doctorado, y albergan a un total de unos 3.000 alumnos en el posgrado. Como conclusión de este balance, desde la Secretaría General de la Universidad hago constar el reconocimiento que merece todo el personal administrativo y de gestión por su esfuerzo, en muchas ocasiones grande y desinteresado. Son ellos quienes han hecho posible el desarrollo y éxito de este programa. Y ahora sí, procedo a dar lectura del acta de concesión de la 30ª edición del Premio Internacional Menéndez Pelayo, que lleva consigo la entrega también de la Medalla de Honor de la Universidad en su modalidad de servicios académicos. Reunido el jurado del Premio Internacional Menéndez Pelayo el día 14 de julio de 2016 en la sede de Viesgo, en Madrid, se acuerda conceder el citado galardón a don Miguel Ángel Garrido Gallardo, en reconocimiento a su contribución al progreso de las investigaciones semióticas en el ámbito de la filología hispánica y a la promoción del hispanismo. Muchas gracias. Tiene la palabra
el lingüista y gramático don Ángel López García Molins, para pronunciar la laudatio del premiado. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Cantabria, queridos colegas, señoras y señores. En estos tiempos en los que nos piden un currículum hasta para ser suplentes de un tribunal de tesis, en los que la Wikipedia suministra generosamente datos a diestro y siniestro, con un solo clic, parece increíble que antaño fuera tan difícil hacerse con un currículum. Estas piezas oratorias solo se necesitaban para un ejercicio de oposiciones que se llamaba el autobombo. Miguel Ángel Garrido Gallardo y quien les habla somos amigos desde que combatimos en la misma trinchera, la de los opositores, en un lejano 1977, o sea, hace 40 años, cuando tuvimos que oírnos nuestros respectivos e incipientes autobombos. He hecho el esfuerzo mental de recordar su currículum de 1977 y les aseguro que nunca creí que el suyo llegaría a resultar tan espléndido e inabarcable como lo es en la actualidad. Resulta fácil enumerar los logros académicos de Miguel Ángel Garrido. Sin embargo, la facilidad encierra sus peligros, y el más evidente es la trivialización. Nuestro flamante 30º Premio Internacional Menéndez Pelayo de Investigación atesora méritos más que sobrados para merecer este galardón, entre otros. 1. Es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y catedrático de universidad en excedencia. 2. Entre sus honors, que dirían los anglosajones, destacaría que ha sido sucesivamente primer presidente de la Asociación Española de Semiótica entre 1983 y 1987, miembro del Comité Ejecutivo de la International Association for Semiotic Studies entre 1983 y 1998, vocal asesor para Humanidades y Ciencias Sociales de la Presidencia del CSIC entre el 96 y el 2000, miembro del Comité de Expertos de la Enciclopedia Italiana entre 1999 y 2001, delegado de la Unión Académique Internacional entre 1999 y 2005, presidente de la Asociación Española de Teoría de la Literatura entre 2001 y 2005 y presidente del Comité Científico de la Universidad Internacional de La Rioja. Tercer lugar, ha animado incansablemente todo tipo de proyectos académicos, como el Instituto de la Lengua Española del CSIC entre el 2001 y el 2002, el Programa de Alta Especialización en Filología Hispánica, del que fue director, y la Cátedra Dámaso Alonso de Cooperación con Universidades Americanas entre el 2000 y el 2012. 4. Aunque los investigadores del CSIC no suelen frecuentar la docencia, Miguel Ángel Garrido ha dado muchas clases y muy bien, según reconocen todos sus alumnos con los que he tenido ocasión de hablar. Ha enseñado cursos regulares en las universidades de Sevilla, Navarra y Complutense de Madrid durante 35 años y también ha dictado conferencias, seminarios o cursos de doctorado en numerosas universidades de todo el mundo. En quinto lugar, tan importante o más que la labor personal es reunir en torno a uno a personas de distinta filiación epistemológica en pos de un proyecto intelectual. Miguel Ángel Garrido Gallardo lo ha hecho y varias veces a lo largo de su carrera. Fue director durante 30 años de la Revista de Literatura del CSIC, entre el 80 y el 2010, y en la actualidad es director del Diccionario Español de Términos Literarios Internacionales y de la División de Cultura de la Fundación Obra Pía de los Pizarro, así como director de Nueva Revista de Política, Cultura y Arte. Por fin, un último apartado que quiero destacar es que nuestro homenajeado es académico correspondiente de la Academia Argentina de Letras, de la Academia Chilena de la Lengua y de la Academia Nacional de Letras del Uruguay. Aunque lo normal es que en España estas cosas se consideren meras distinciones honoríficas, casi medallas propias de la vida social, debo destacar que Miguel Ángel Garrido se las ha tomado en serio y que su contribución a un neohispanismo al que ahora me referiré no ha sido nada desdeñable. Si yo les digo todo esto, habré trazado un perfil académico de Miguel Ángel Garrido Gallardo que pone de manifiesto la justicia del premio que se le concede, pero creo que, paradójicamente, no le hace justicia, porque lo que hay que explicar es por qué todo esto ha tenido y tiene la importancia que ustedes, que no son de nuestro gremio, no pueden valorar en su justa medida. Intentaré explicárselo en pocas palabras,
haciendo referencia a sus libros. Ha publicado casi una treintena, aparte de numerosos artículos, así que su mera enumeración daría al traste con el escaso tiempo que se me ha concedido. Entresaco algunos, los que mejor conozco. La doctrina de Lucien Goldman, en 1973, Madrid Rialp, Introducción a la teoría de la literatura, del 1975, Madrid, Sociedad General Española de Librería, Estudios de semiótica literaria, de 1982, Madrid CSIC, Teoría de los géneros literarios, Madrid Arcolibros, 1988, La musa de la retórica, Problemas y métodos de la ciencia y la literatura, Madrid, 1994, CSIC, Retórica españolas del siglo XVI escritas en latín, Madrid, CSIC y Hernando Larramendi, 2004, El lenguaje literario, vocabulario crítico, con la colaboración de Lubomir Dolcén y otros autores, Madrid, Síntesis, 2009, El futuro de la literatura y el libro, Lima, Universidad del Pacífico, 2014, Diccionario español de términos literarios internacionales, 2015, una obra online. ¿Cómo ponderaría la significación de estas aportaciones que se vienen produciendo con una periodicidad implacable de un lustro hasta hoy mismo? Utilizaré un argumento basado en la reductio ad absurdum. Imaginemos que Miguel Ángel Garrido Gallardo se hubiese dedicado a otra cosa y, por tanto, que todos estos trabajos no existiesen. Pues bien, sería un desastre para la ciencia española de la literatura, por varios motivos. Porque fue el primero de nosotros que comprendió que la literatura ya no podía ser mera filología, sino que había pasado a formar parte de un conjunto de signos y prácticas sociales. Habrán oído aparecer recurrentemente el término semiótico en su bibliografía. No es un añadido. Miguel Ángel Garrido ha hecho aportaciones inolvidables en un terreno frecuentado por sociólogos, pero que a los entendidos en literatura siempre les ha asustado. Hay dos maneras de valorar los textos literarios, por su valor estético o por su impacto social. Ambas resultan parciales y miopes. La primera conduce a la Torre de Marfil y a la irrelevancia. La segunda, al populismo y a confundir lo literario con la subliteratura. El gran mérito de Miguel Ángel Garrido Gallardo, en mi opinión, ha sido aunarlas mostrando que los grandes escritores como Cervantes o Lope de Vega fueron grandes innovadores del código artístico y grandes reformadores sociales al mismo tiempo. Esto es, que el progreso político y social va ligado inextricablemente al progreso de la cultura. También ha trabajado mucho y bien en terminología. La labor terminológica no es algo accidental ni mucho menos. Las ciencias se constituyen cuando alcanzan a poseer un elenco de términos categoriales y funcionales bien definido, como ponen de manifiesto los elementos de Euclides en geometría o la méthode de nomenclature de Lavoisier en química. Pero en la crítica literaria esta fundamentación terminológica no existía. Desde la muerte de la retórica en el siglo XIX se había convertido en una disciplina intuitiva y más o menos esotérica en la que cada crítico valoraba los textos a su aire y con notables inconsecuencias en cada ocasión. La labor de Miguel Ángel Garrido Gallardo, quien recogió el testigo de su mentor Rafael de Balbín y de su maestro y colega Fernando Lázaro Carreter, permitió fundamentar el paso de la crítica literaria a la ciencia de la literatura, Literaturwissenschaft, como dicen los alemanes, y constituye por ello una aportación decisiva. Es verdad que todas las actividades humanas, desde el deporte hasta la cocina, han encontrado hoy una disciplina que habla de ellas, si se quiere, científica. No se lo crean, solo son precientíficas. La ciencia consiste en aplicar un método y seguir una terminología rigurosa. Sentar las bases para que esto fuera así en relación con la literatura es algo que nunca le agradeceremos bastante a unos pocos estudiosos, entre ellos, muy señaladamente, a Miguel Ángel Garrido Gallardo. Finalmente, no quiero dejarme en el tintero el profundo cariz hispanístico que ha tenido el trabajo intelectual de Miguel Ángel Garrido. Aunque la ciencia natural es, por su propia esencia, ajena a particularismos nacionales, las ciencias sociales siempre se adscriben a países y tradiciones concretas. El derecho es algo que fundamentaron los romanos, como la filosofía fue un invento de los griegos. Pues bien, con toda la importancia que tiene la literatura escrita en español, no se la reconoce internacionalmente, lo que en justicia se merece, porque no se ha compilado un lenguaje específico para hablar de ella y se la examina con lentes ajenas. Vean el canon literario de Northrop Frye o de Harold Bloom y se pasmarán ante las escandalosas ausencias de escritores en español. Pero de nada sirve lamentarse, hay que actuar.
Hoy, que tan de moda está hablar de la leyenda negra, conviene no olvidar que después de las manipulaciones del príncipe de Orange, ayudado por Antonio Pérez, ha llovido mucho y, sin embargo, fuera de casos aislados como los libros de Juderías o de Joseph Pérez, desde aquí o no hemos hecho nada o nos hemos limitado a lanzar ditirambos compensatorios. En el campo literario sucede algo parecido, aunque más por desconocimiento que por mala interpretación. Esto ha empezado a cambiar desde 2015, desde que el Diccionario Español de Términos Literarios Internacionales, que dirige Miguel Ángel Garrido, ha comenzado a sentar las bases de un enfoque propio que ayudará a valorar la cultura hispánica en sus justos términos dentro del contexto mundial. A Dios rogando y con el mazo dando, al tiempo que fundamentaba epistemológicamente el hispanismo, Miguel Ángel Garrido se cuidaba de extender la red de los entusiastas de lo hispánico por América. No otra cosa representa el programa de alta especialización al que aludía arriba. Termino ya. Hay una palabra que no está de moda y que da miedo emplear, pero que es de estricta justicia aplicada a Miguel Ángel Garrido Gallardo. Se trata de la voz patriotismo. Miguel Ángel ha hecho muchas cosas en su vida, pero casi ninguna es ajena a su condición de humanista español, apasionado de nuestra cultura y, sin embargo, lúcidamente consciente de sus carencias. En lo cual, por cierto, se parece a otro afamado crítico literario de estas tierras, don Marcelino, el de la historia de las ideas estéticas en España y el de la antología de poetas líricos castellanos. Decía un conocido escritor valenciano afecto al catalanismo radical que España es un invento de Menéndez Pelayo. Como todas las exageraciones malintencionadas, esta afirmación tiene su parte de verdad. La cultura española es el resultado de la labor acumulada de muchas generaciones de creadores, pero etimológicamente el que la encontró, en el sentido latino original de invenire, de encontrar, fue ciertamente don Marcelino, siguiendo, eso sí, las huellas de Nicolás Antonio, de Mayans y de muchos otros. Nadie mejor que Miguel Ángel Garrido Gallardo para recibir un premio de investigación llamado Menéndez Pelayo, porque su trabajo constituye una puesta al día de las preocupaciones del polígrafo santanderino. Como él, Miguel Ángel Garrido ha sido exhaustivo, ha sido moderno y ha sido hispanista. Así que, querido Miguel Ángel, enhorabuena y que lo disfrutes como has hecho siempre, trabajando. Muchas gracias. El Premio Internacional Menéndez Pelayo, en esta 30ª edición, está patrocinado por la empresa Viesgo y voy a pedir que don Manuel Sánchez, director de redes de Viesgo, se aproxime para hacer la entrega. Ahora, el profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, don Miguel Ángel Garrido Gallardo, para pronunciar su discurso con motivo de su nombramiento como 30º Premio Internacional Menéndez Pelayo.
Un saludo al señor rector de la Universidad Menéndez Pelayo, al señor rector de la Universidad de Cantabria que nos presiden, también al señor rector de la Universidad Internacional de La Rioja, al señor vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a las autoridades presentes y a todos ustedes, colegas, amigos, señoras y señores. Normalmente en los conciertos de todo tipo y de luego en los de rock, primero aparece el telonero, que es una persona que dice algunas cosas o que canta algunas cosas, y luego la estrella. Se habrán dado ustedes cuenta que aquí hemos invertido, primero ha aparecido la estrella y ahora viene el telonero. Yo tengo que decir que en los agradecimientos a esta universidad, agradecimiento al jurado, tantos agradecimientos que no voy a hacer explícito de corazón, agradecimiento a tantos amigos, agradecimiento institucional a esta universidad que mantiene este importante premio Menéndez Pelayo, a la empresa Viesgo que lo hace posible. Tengo que añadir el agradecimiento de la presentación de Ángel López García, al que yo admiro. Y al decir que yo lo admiro, todos ustedes pensarán, no, ni siquiera lo han pensado, dice, ¿qué va a decir este? Es lo que procede y ahora seguirá diciendo otras cosas. Pero tengo un certificado de admiración, y es que en cierta ocasión el rector de esta universidad, que me honra con su amistad, me puso un correo diciendo, para una actividad que luego no se llevaba a cabo, estaba pensando, para esta actividad, ¿qué lingüista me recomendarías? Yo contesté al correo y como le iba a dar el correo electrónico de Ángel López García, puse arriba el correo de Ángel López García para acordarme de la dirección, ponerlo abajo, es usual esto, lo hacemos todo, y luego borrarlo y quedara el correo para el profesor Nombela. Pero he aquí que se me olvidó borrar, y entonces le puse, César, podrías llamar a Ángel López García, que es con mucho el más inteligente de mi generación de lingüistas. No me di cuenta, di al enviar y le llegó al rector y al interesado. Cuando me di cuenta, en fin, me apuré y digo, ¿qué hago? Bueno, entonces le puse un correo a Ángel diciéndole, perdona, es una cosa además hipotética, está buscando un curso, no sé si llegará a hacer, y he puesto esto. Y Ángel me contestó, peor hubiera sido que hubieras dicho, es un tonto de lava. Lo que pienso de él hoy está matizado por la hipérbole que he realizado en la presentación de mi persona. Pero en fin, aquí estoy y lo que cumple es en muy pocos minutos decir algo sobre Menéndez Pelayo, porque desde que en 1987, en que recibió este galardón Octavio Paz, y se repite cada año puntualmente la entrega internacional en el Palacio de la Magdalena, en esta sede santanderina de la universidad, para mantener en estado de vigilia la inmensa herencia cultural del prócer, pues este año me corresponde a mí tener un recuerdo. Y el recuerdo que este año traigo es la lectura de la Introducción y Programa de Literatura Española que Menéndez Pelayo preparó para su oposición y que en el archivo de Alcalá he tenido la fortuna de poder leer directamente. Y ahí Menéndez Pelayo establecía el mapa de los estudios literarios y intentaba establecer los límites diferenciadores de toda producción que no cupiera bajo el título de literatura española. De entrada, don Marcelino se opone a los que defienden el exclusivismo castellano para la noción de literatura española. Ni le parece propio las razones de nacionalidad ni las de lengua, porque, salvo para los nacionalistas acérrimos, piensa don Marcelino
las fuerzas vivificadoras de un pueblo es algo más que una lengua, que una nación, que una raza. Es todo eso, o parte de eso, todo junto y en una serie histórica. También, don Marcelino pensaba que son lábiles las fronteras semánticas, lingüísticas, entre nación y Estado. Porque podemos caer en la cuenta, como entonces hacía don Marcelino en otro tiempo, en que los Estados Unidos, la gran nación norteamericana, son los Estados Unidos de América, mientras que el Estado español son las naciones o nacionalidades que lo componen. No es una cuestión de términos. Menéndez Pelayo se opone a identificar literatura castellana con literatura española. Pues, planteado el proyecto como la historia de todo lo salido de la Hispania romana, resulta efectivamente chocante que Alfonso X el Sabio sea considerado español como historiador y no como poeta porque escribió las cantigas en gallego. Y dice don Marcelino, ¿y por qué fijarse en Castilla y no en Portugal o en Cataluña? Y no se reduce esta integración a la situación de la Edad Media. Dice con razón que ni siquiera la historia de los siglos XV y XVI la podríamos comprender desde un punto de vista exclusivamente castellano. Haríamos un cuadro del Renacimiento en el que no apareciera la corte napolitana de Alfonso V, o una historia de la novela picaresca en la que faltara el precedente del Libre de les Dones, un catálogo de libros de caballería sin el tirán lo blanc. No apreciaríamos en su justo valor las innovaciones de Boscán y Gil Polo, y al buscar los orígenes de la novela pastoril dejaríamos olvidada el Menina de Mosa, al paso que tendríamos que incluir a Jorge de Montemayor, porque Ribeiro escribía en portugués y Jorge Mayor también escribió en castellano. Aparecerían los géneros, dice don Marcelino, acéfalos, y no sabríamos ni a dónde viene ni a dónde van las tendencias literarias. De manera que don Marcelino opta por algo que no se puede tomar hoy en la literalidad, en la literalidad terminológica, pero opta por una afirmación que es, bueno, literatura española es escrita lo de los españoles, pero los españoles son, piensa él, todos los que proceden de Hispania. Toma la terminología de Almeida Garré, que dice: mientras Castilla estuvo separada de Aragón y ya mucho después de unida, nosotros y las demás naciones de España, aragoneses, castellanos, portugueses, todos éramos, por extraños y por propio, comúnmente llamados españoles. Así como hoy llamamos alemán al prusiano, sajón, hannoveriano, austriaco, así como el napolitano, el milanés, el veneciano y el piemontés reciben el nombre de italiano. La pérdida de nuestra independencia política después de la jornada de Alcázar-Quibir, está mirado esto desde los portugueses, dio título de reyes de España a los de Castilla y Aragón, títulos que conservan aún después de la gloriosa restauración de 1640. Dice el programa que presenta don Marcelino para la cátedra que esto no minusvalora el componente de la lengua en la determinación de la identidad de la literatura, pero que no se puede reducir la identidad a una identidad lingüística. Por ejemplo, en el siglo XVI, la lengua franca de la universidad era el latín. Y dice don Marcelino, ¿no habría, por consiguiente, que acoger como literatura española los textos latinos del siglo XVI? Para Menéndez Pelayo, la literatura es una cuestión de estilo, y cuando él dice estilo, está pensando en la noción romántica de Volksgeist
de los alemanes. Es decir, es una cierta unidad en la que nos reconocemos gente muy distinta y que tenemos los antecedentes en la literatura latina. Un programa de España, de literatura española, perdón, así, tendría que considerar, por consiguiente, la literatura producida en España y América Latina hasta Rubén Darío, sí, pero también podría considerar hoy lo que se escribe como en España, en Argentina, o Chile, Colombia, o Venezuela, Puerto Rico, Cuba, Perú o Brasil, en este mundo mundializado. Y las fronteras geográficas o las divisiones administrativas no se impondrían como algo absoluto. Acabamos de citar en nuestra relación a Puerto Rico, estado asociado de los estados de América del Norte, y podríamos añadir la literatura producida en los Estados Unidos por los hispanos. No voy a volver aquí, y voy terminando, no voy a volver aquí a señalar lo inabarcable del programa de don Marcelino, fue un gran defecto que no pudo dejar terminado, era imposible, ninguno de los recorridos que propuso. Tampoco voy a caer en el anacronismo de llamar literatura española aquella que no está escrito, aquel texto que no está escrito en español, ni por un autor de otra nación que no sea España. No, no es eso lo que estoy diciendo. Al releer a don Marcelino no queremos proponer ningún anacronismo. Simplemente, en estos tiempos de exclusivismo, recordamos con envidia un modo de sentir y de pensar cuya meditación podría alumbrar felices conclusiones. Muchas gracias. Tiene la palabra don Ángel Paz Oscarro, rector magnífico de la Universidad de Cantabria. Rector magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, miembros del claustro y del Consejo de Gobierno de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, profesores Moya y Garrido, delegado del Gobierno de España en Cantabria, secretario general de Universidades, delegado de Defensa, directora general de Universidades e Investigación, concejales, resto de autoridades civiles y militares que me excusarán que no cite para no extenderme demasiado, miembros del equipo de gobierno de la Universidad de Cantabria, académicos, señoras y señores. Quiero que mis primeras breves palabras sean para agradecer de verdad a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y a su rector la oportunidad de acompañarla en este acto de clausura y en este acto de investidura de doctor honoris causa y de entrega del premio Menéndez Pelayo. Creo que esta presencia mía y, por tanto, de la Universidad de Cantabria en este acto, que va convirtiéndose ya en una costumbre, al igual que la presencia del rector de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en los actos de apertura de curso y en los actos académicos de la Universidad de Cantabria, lo que refleja es algo que no por sabido debe dejar de señalarse, y es la extraordinaria sintonía que en este momento existe entre las dos universidades. Creo que estamos en el momento de máxima sintonía de toda la historia de la relación de ambas universidades y, por mi parte, solo puedo decir que haremos todo lo posible por mantener y todavía aumentar más, si es posible, esa sintonía y esa colaboración, y no solo desde el punto de vista de la relación institucional, sino de actividades y proyectos concretos como los que estamos en esta misma semana trabajando en colaboración con otras instituciones para poder avanzar en programas y actividades conjuntas, reales, formativas y de investigación dentro de ese paraguas de Cantabria Campus Internacional, en cuya propuesta, como saben, las dos universidades fueron de la mano.
Quiero, en segundo lugar, felicitar tanto al profesor Moya como al profesor Garrido por las distinciones, en un caso por la obtención del doctorado honoris causa, en el otro por la obtención del 30º premio Menéndez Pelayo. Creo que el uno desde la perspectiva de la genética y de la evolución y el otro desde el punto de vista de la literatura, la lingüística y en general las humanidades, representan dos niveles de excelencia que han podido demostrar aquí y que creo que nos han quedado claro en sus palabras. Y creo además que es especialmente relevante el subrayar que en la misma sesión se haga un reconocimiento a una persona de enorme calidad en el campo de una ciencia experimental como la biología, la genética, y al mismo tiempo a otra persona también de extraordinaria relevancia en el campo de las humanidades. Creo que eso representa bien lo que tiene que ser la universidad, que tiene que dar paraguas y que tiene que dar relevancia y que tiene que ser responsable de presentar a la sociedad el conocimiento, la cultura, la ciencia en todas sus vertientes. Por otro lado, creo que ya que estamos en el acto de clausura de las actividades del curso académico de la Universidad Menéndez Pelayo, es obligado felicitarla porque creo que este año, una vez más, las actividades que están a punto de terminar, por su parte, que terminarán en las próximas semanas, han alcanzado plenamente los objetivos y han vuelto a colocar a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en el centro de la actividad de transmisión del conocimiento, de transmisión de la cultura y de hermanamiento entre ese conocimiento, esa cultura y la sociedad cántabra y la sociedad española y la sociedad a nivel internacional. Creo que el éxito de las actividades, de los cursos, de los encuentros y de todo el resto de actividades que ha llevado a cabo la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha sido muy claro, ha mantenido y ha superado incluso los estándares de otras ediciones, lo cual no es fácil en las circunstancias en que estamos y, por lo tanto, como representante de la Universidad de Cantabria, aquí quiero transmitir a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo la felicitación más sincera por ese éxito, por continuar siendo ese faro de transmisión de la cultura que lleva representando desde hace muchos años. Y quería aprovechar esta mención a la universidad, en este caso a la Menéndez Pelayo, como transmisor de la cultura, para acabar ya muy brevemente recordando que ese es el compromiso de todas las universidades. Las universidades estamos para servir, y muy especialmente, obviamente, las universidades públicas, para servir a la sociedad que nos mantiene y, por tanto, para transmitir formación, investigación, conocimiento, cultura a esas sociedades. No podemos tener otro compromiso y, por lo tanto, quiero decir aquí que la Universidad de Cantabria, y estoy seguro que en eso el rector de la Menéndez Pelayo estará de acuerdo conmigo, las universidades españolas manifestamos un compromiso claro de servicio a la sociedad, proponemos a la sociedad y a sus gobernantes el mantener e incrementar cada vez más ese compromiso de servicio y demandamos a cambio el apoyo suficiente de esa sociedad y de esos gobernantes para que esa labor continuada de ser cada vez más útiles a las personas que son, al fin y al cabo, para lo que todos estamos aquí, se pueda hacer cada vez con más éxito. Quiero, digamos, manifestar aquí la necesidad de que sociedad, sus gobernantes y universidades firmemos un convenio simbólico, un contrato simbólico de lealtad mutua, de compromiso de servicio a la sociedad por parte de las universidades y de compromiso de apoyo y de mantenimiento hacia la universidad por parte de la sociedad y de sus gobiernos. Acabo con esa necesidad de ese contrato mutuo y acabo felicitando otra vez a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y a su rector por el éxito de todas las actividades que se han llevado a cabo este curso. Muchas gracias.
El acto está a punto de terminar para beneficio ya de todos ustedes, pero permítanme que haga una breve glosa como despedida. Y, desde luego, lo primero es saludar al rector magnífico de la Universidad de Cantabria y agradecer su presencia aquí. Saludar a las autoridades que nos acompañan, el delegado del Gobierno, el secretario general de Universidades, el representante del Ministerio de Defensa, la directora general de Universidades del Gobierno de Cantabria, concejales, miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional, con quien tanta nos complace encontrarnos, representantes de los veteranos del Ejército al Aire, tan buenos amigos que están entre nosotros, rectores de la Universidad Internacional de La Rioja y de la Universidad Europea del Atlántico, que también nos acompañan, la directora de Relaciones Externas de la empresa MSD, que constituye uno de los ámbitos de nuestra colaboración más importantes, al igual que lo es el Banco de Santander, a cuyos representantes me complace ver aquí. Por supuesto que el equipo de gobierno que me acompañan y tanto aliento transmiten en la tarea de gestión de esta universidad, aquí están con nosotros. Están también vicerrectores de la Universidad de Cantabria, vicepresidente del CSIC, directores de nuestras sedes de Valencia, de Cuenca, de Sevilla, de La Coruña. Tenemos otros 6, pero esos no han podido venir. Y, en todo caso, no sé si me dejo a alguien, pero si me lo dejo, que me disculpe. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia entre nosotros. Yo he glosado lo que representa la figura del profesor Moya y debo decir 2 palabras de lo que significa que el profesor Miguel Ángel Garrido integre ya la lista de premiados con un galardón tan prestigioso como el de la Universidad Menéndez Pelayo. Después de las palabras de la laudatio, les ahorraré mención de su currículum extenso e intenso, pero sí debo decir que Miguel Ángel Garrido tiene una especial significación para mí. En un momento fundamental de mi etapa al frente del CSIC, él supo, con ese fino sentido del humor que le caracteriza, facilitar mi tarea de regir el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la que los de Humanidades son solo el 9%, pero pueden dar más lata que el resto de todos los demás juntos. Y, desde luego, Miguel Ángel hizo esa tarea fácil, cordial y extraordinariamente grata, que además nos permitió empeñarnos en el Instituto de la Lengua Española, el programa de la Cátedra Damaso Alonso y tantas cosas. Desde luego, Miguel Ángel Garrido se ha acercado con intensidad a la figura de don Marcelino Menéndez Pelayo. Ya hemos oído cómo se leyó su memoria de oposiciones de cátedra, que algunos también, muchos años después, nos tocó elaborar. Ahí sería bueno que, con el tiempo, a cada cual nos pudieran examinar de qué dijimos, si tiene vigencia. Y, desde luego, lo que decía en aquel momento don Marcelino Montañés, tan ilustre, la tiene, y para nosotros especialmente la tiene, puesto que da nombre a la institución tan singular, tan apasionante a la que servimos. Miguel Ángel Garrido, con ese fino humor al que aludía en algún momento, tuvo que enfrentarse en la prensa con la intención de la dirección de la Biblioteca Nacional, donde don Marcelino había sido director y donde ocupa una magnífica estatua suya en el interior, la intención de la directora a la sazón de la biblioteca de poner literalmente, como él decía, don Marcelino, a la intemperie, sacar al exterior de la biblioteca esa estatua, circunstancia que no ocurrió, pero desde luego Miguel Ángel, con esa ironía que le caracteriza, aconsejó que no se produjera ese evento porque podría parecer un ajuste de cuentas entre la feminista, que era la directora, y el misógino considerado, que era don Marcelino, y que también, hijo de su tiempo, en algún momento pudo hacer méritos a tal título.
aparte de lo que es su valía. Desde luego, Garrido refleja la verdad de su aportación, que alcanza un volumen sin parangón. Aparte de la recordada precocidad de Menéndez Pelayo, sus triunfos, dice Garrido, hemos de reconocer que nos ha legado un diseño básico de la historia de la literatura y la cultura literaria española, por donde ha tenido que transitar obligatoriamente toda la investigación del siglo XX. Numerosos estudios insuperables sobre obras concretas de nuestro canon literario y una crítica llena de buen sentido fueron la obra del hijo de Santander que da nombre a nuestra universidad. Y, desde luego, yo voy ya sí a terminar con un brevísimo balance que apostilla lo que nos ha leído el secretario general. La tarea de la UIMP en este campus y en el de Las Llamas trata de ser abarcadora también de lo que las mayores y mejores ambiciones universitarias demandan para esta institución. La multidisciplinaridad de los planteamientos, la interdisciplinaridad de los abordajes, la cobertura de temas en la frontera del conocimiento de las ciencias, las ingenierías, la medicina, la economía, la sociología, las humanidades, se han puesto a contribución para plantear contenidos que están de plena actualidad y suscitan el interés social. Por ello hemos tenido múltiples ocasiones de abordar el medio ambiente, las tecnologías de vanguardia que en el presente nos abren al futuro, el entorno político y social, Europa especialmente, la protección de los derechos y la defensa, la seguridad, la bioeconomía, la salud, las políticas económicas y sociales, la construcción, la obra pública, las tecnologías de información y comunicaciones, la creación literaria y artística y tantas otras cosas que han tenido lugar en esta sede durante esta temporada que ahora clausuramos. Hemos dedicado y dedicamos especiales esfuerzos a la lengua y la cultura española, como no podía ser de otra forma, en función de nuestra tradición y del nombre que llevamos. Es de destacar igualmente la presencia de empresas privadas, de fundaciones y de organismos públicos, no solo como patrocinadores, sino como promotores y proponentes de temáticas de los contenidos de nuestros cursos. La capacidad de esta institución de llegar a tantos ámbitos y temáticas depende de sus apoyos y sugerencias. Entre los muchos recuerdos que nos dejan huella muy importante están las 3 personas a quien hemos investido como honoris causa: el físico pionero de la tecnología fotónica avanzada, Philip Russell, el escritor universal Mario Vargas Llosa y el genetista y pensador Andrés Moya. Institucionalmente, y es de justicia, hemos de reconocer el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, ministerio al que esta universidad está adscrita y cuyo aliento y apoyo se materializan incluso más allá de la relación institucional en el patrocinio concreto de numerosas actividades. También agradecemos al excelentísimo Ayuntamiento de Santander, ciudad en la que está enraizada por completo esta universidad y desde la que se proyecta el mundo, y la colaboración y apoyo del Gobierno de Cantabria. Y cerraré con una mención llena de afecto y agradecimiento a todo el personal, en nombre no solo mío, sino del equipo de gobierno de esta universidad. Los trabajadores de esta casa, sean funcionarios laborales o contratados, todos ellos, sea cual sea la tarea que desempeñan, hacen posible, lo han hecho un año más, lo que consideramos el milagro de abrir con intensidad ambos campus, la Magdalena y Las Llamas, para que los 2.500 estudiantes, para que todos los conferenciantes y ponentes puedan, los 12.000 estudiantes, quiero decir, y 2.500 conferenciantes y ponentes, puedan encontrar aquí un ámbito de verdadero desarrollo intelectual, lo que es propio de la universidad. Muchas gracias a todos. He dicho. Viva
Se levanta la sesión.